Hola, ¿qué tal compañeros y maestro? Nosotras somos el equipo 4, conformado por Jessica María Sánchez Estrada, Mariana Hernández Pesquera y yo, Miriam Guadalupe Villanueva González, y les vamos a presentar la práctica de transformación bacteriana de la materia de Laboratorio de Biología Molecular. Primero les daremos una introducción del tema. Como sabemos, las bacterias se reproducen asexualmente y es común que haya un intercambio de información entre ellas. Estos procesos son de suma importancia para garantizar la diversidad y variabilidad genética y resulta ser benéfico para las bacterias. Sin embargo, puede ser catastrófico para la salud del ser humano, pues cada vez tenemos menos opciones respecto a la elección de un antibiótico ante el cual las bacterias aún no presenten resistencia antimicrobiana. Aunque los procesos de intercambio de información también los podemos usar a nuestro favor, por ejemplo en la tecnología del DNA recombinante. Hay tres procesos por los cuales se puede llevar a cabo el intercambio de información: la transformación y transducción, así como conjugación, de los cuales les hablaremos un poco. Y bueno, la molécula externa del DNA se le denomina exogenote y para diferenciarla de la original de la célula se le llama endogenote. El primero de estos procesos es la transformación y se trata de la capacidad que tienen las bacterias de integrar material genético externo a su propio genoma. Este material genético lo obtienen de bacterias que ya fueron lisadas previamente o de manera artificial desde un plásmido. Para tomar este material genético es necesario que la bacteria se encuentre en estado de competencia. Más adelante vamos a explicar qué es esto y cómo se logra. Y en la imagen de la derecha tenemos a la bacteria con su genoma en color azul y el DNA externo o exógeno de color morado. Vemos cómo la bacteria, después de entrar en competencia, capta ese material genético y pueden ocurrir dos cosas. Puede integrarlo por recombinación no recíproca a su genoma o bien puede degradarlo dentro del citosol. El siguiente proceso es la transducción. En esta ocasión, el material genético externo va a ser obtenido a través de un bacteriófago que va a infectar a la célula bacteriana. Estos fagos van a infectar a células que son sensibles a receptores específicos en su superficie celular. Posteriormente inyectan su DNA o su RNA. Y hay dos tipos de fagos: los que son líticos, que causan lisis como culminación de la infección, y los fagos que son llamados temperados o profagos, que permiten continuar a la célula con su ciclo, pero esta información adquirida va a ser proporcionada a las células hijas. Y en la imagen tenemos ambos ciclos, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Podemos ver cómo el propósito del ciclo lítico es generar más bacteriófagos, después causar la lisis celular para poder liberarlos y continuar infectando otras bacterias. Pero en el ciclo lisogénico no ocurre esto, simplemente se integra el nuevo material genético en el genoma y este se hereda a las células hijas a través del ciclo celular. Por último tenemos a la conjugación. Este es el único fenómeno de intercambio de material genético en donde es necesario el contacto físico entre las bacterias. En este se transfiere DNA extracromosómico de un plásmido de replicación autónoma. Únicamente cuando está este plásmido presente, la bacteria es capaz de conjugarse. En la imagen que tenemos del lado derecho
Tenemos a la célula macho, que es la que está del lado izquierdo. Se puede observar cómo tiene una serie de pilis y del lado derecho tiene el pili sexual que se extiende hasta la bacteria hembra, que carece del plásmido que codifica para este pili sexual. Este también facilita el intercambio de material genético entre ambas bacterias. Respecto al proceso de transformación, en 1928 el doctor Griffith quería demostrar que el DNA era el encargado de realizar la transformación. Para ello, Griffith utilizó dos cepas de neumococos, la rugosa y encapsulada, que no era patógena, y la lisa encapsulada, que sí era patógena. Así que Griffith experimentó con la cepa de bacterias no patógenas, las cuales estaban vivas. Estas se inocularon en un ratón, el cual permaneció sano, como se muestra en la primera imagen, mientras que la cepa de bacterias patógenas se inocularon vivas dentro del ratón. Como resultado, el animal murió a causa de la neumonía que contrajo, como se ve en la imagen 2. A continuación, como se observa en la tercera imagen, Griffith aplicó calor a las cepas de bacterias encapsuladas y procedió a inyectar al ratón con estas bacterias. Como resultado, el ratón permaneció saludable, ya que el calentamiento mató a las bacterias patógenas de tal manera que no pudieron infectar al animal. Finalmente se hizo una mezcla con las bacterias patógenas muertas por calor y las bacterias no patógenas vivas y se las aplicaron al ratón. Después de unas horas el resultado fue la muerte del ratón por neumonía, pues las bacterias patógenas muertas se agregaron de alguna manera a las bacterias no patógenas vivas, logrando convertir a estas últimas a virulentas, dotándolas de la capacidad de producir cápsula. Esto quedó comprobado al tomar una muestra del ratón muerto, pues Griffith encontró que las bacterias sí tenían cápsula, lo que les daba protección contra el sistema inmune del ratón. Sin embargo, esto no demostraba que el DNA fuera el responsable de la transformación, ya que también estaban presentes otras biomoléculas como proteínas, hidratos de carbono, que pudieron ser las responsables de la transformación de las bacterias no patógenas a patógenas. Así que en 1974, Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclean McCarthy se asociaron para demostrar que el DNA efectivamente era responsable de la transformación. Lo que se realizó diferente fue que ellos purificaron el DNA. Así que tomaron las bacterias patógenas y las calentaron como lo hizo Griffith, y entonces se obtuvo un lisado de las células. Luego extrajeron con sulfato de sodio para quitar componentes solubles como proteínas. Después se añadió cloroformo para precipitar las proteínas y los polisacáridos de la cápsula se degradaron con enzimas. Y por precipitación inmunológica causada por anticuerpos específicos de tipo, se demostró que ya no había nada de cápsula. A continuación, el alcohol se utilizó para precipitar el DNA, así que se obtuvo una muestra pura de ácidos nucleicos. Y un análisis químico mostró que las proporciones de carbono, hidrógeno, nitrógeno y fósforo eran consistentes con la composición química del DNA. Sin embargo, también había una probabilidad de que en lugar de DNA se hubiera obtenido RNA o proteínas. Así que se hicieron una serie de pruebas bioquímicas. Se descubrió que las proteasas y RNasas no hacían que se perdiera la capacidad de transformación, y con esto se comprobaba que no habían sido las proteínas ni el RNA quienes llevaron a cabo la transformación, más bien las desoxirribonucleasas, que son las que degradan el DNA, eran quienes destruían el poder transformador. Es así que se pudo confirmar que el DNA es el responsable de la transformación genética.
Para que las bacterias puedan transformarse, necesitan estar en un estado de competencia. Y bueno, ¿qué es la competencia bacteriana? Es la facultad de las bacterias para obtener DNA del ambiente. En muchas especies de bacterias está determinada por genes que se expresan bajo ciertas circunstancias ambientales, enlazando indiscriminadamente cualquier DNA cercano disponible. Este sistema de captación de DNA es específico, pues el sitio al que el DNA se dirigirá dependerá de si comparte o no homología con una porción del DNA de la célula receptora. En caso de no parecerse el DNA, este se degradará y no se heredará. Algunos ejemplos de bacterias con competencia natural son Haemophilus influenzae, Neisseria spp, Streptococcus pneumoniae y algunas especies de Bacillus. Aunque hay especies que no pueden entrar en estado de incompetencia por sí solas, sí pueden volverse permeables al material genético, tratándose con sustancias o métodos que rompan la envoltura celular, como en el procedimiento que se observa en la imagen, que básicamente es lo que vamos a llevar a cabo en la práctica. Como les decía, se puede inducir a las bacterias, por ejemplo E. coli, a competencia, ya sea por métodos físicos como la electroporación o métodos químicos como el tratamiento con cloruro de calcio. Y una vez en estado de competencia, sí puede llevarse a cabo una transformación que en este caso sería artificial. En esta práctica utilizamos una cepa de E. coli, la cual no tiene competencia natural, pero sí es una línea celular apropiada para llevar a cabo la transformación de manera artificial. Existen métodos tanto físicos como químicos para poder llevar a cabo la transformación bacteriana dentro de un laboratorio. Por ejemplo, uno de los métodos físicos es la electroporación, que consiste en la aplicación de un pulso eléctrico breve e intenso. Por otra parte, están los procesos químicos como la biobalística, donde se utilizan microproyectiles de oro o tungsteno que contienen el DNA que va a ser incorporado a la bacteria. Estos microproyectiles son disparados a alta velocidad dentro de las células. También está el método que se utiliza en esta práctica, que es por medio del cloruro de calcio. Lo primero es colocar en un tubo estéril 2 mililitros de medio Luria Bertani suplementado con ampicilina 100 microgramos sobre mililitro. Se eligió este medio por ser rico y por favorecer el crecimiento bacteriano. Posteriormente, con ayuda de una asa bacteriológica, depositar una colonia de E. coli DH5A, mantener en un incubador metabólico con agitación constante a 37 grados centígrados durante toda una noche. Esta preparación va a ser nuestro cultivo. Posteriormente, en un matraz Erlenmeyer de 125 mililitros conteniendo 25 mililitros de medio Luria Bertani sin antibiótico, inocular con 0.5 mililitros del cultivo obtenido anteriormente. Someter a incubación en un agitador metabólico ajustado a 250 revoluciones por minuto y 37 grados centígrados. Tomar lecturas de muestras de 1 mililitro en un espectrofotómetro ajustado a 600 nanómetros hasta llegar a una lectura de 0.5 para asegurar que las células se encuentren iniciando la fase estacionaria, que es cuando pueden recibir DNA exógeno. El cultivo se somete a baño de hielo durante 10 minutos para prepararlo para el estado de competencia a través de un choque térmico. Posteriormente, transferir a tubos estériles para rotor JA20 estériles y fríos. Luego, centrifugar durante 5 minutos a 4000 revoluciones por minuto y 4 centígrados. Después de esto, eliminar el sobrenadante con una micropipeta y las células restantes resuspender suavemente en 10 mililitros de una solución estéril de cloruro de calcio 50 milimolar en tris ácido clorhídrico 10 milimolar pH 8 a 4 centígrados como solución tampón. Debido al choque térmico que sufren las bacterias, es necesario utilizar un ambiente rico en calcio proporcionado por el cloruro de calcio para contrarrestar la repulsión
interacción electrostática entre el DNA plasmídico y la membrana celular bacteriana. Centrifugar nuevamente el cultivo durante 5 minutos a 4000 revoluciones por minuto y 4 centígrados. Eliminar el sobrenadante y resuspender suavemente las células en 1.5 mililitros de la solución fría de cloruro de calcio. Posteriormente, tomar dos alícuotas de 0.2 mililitros cada una y depositar en tubos Eppendorf estériles. A uno de estos, agregar 5 microlitros de plásmido para transformarlos y al segundo, dejar como control negativo. Ambos tubos someter a baño de hielo para incubación en frío durante 30 minutos. Al terminar esta incubación en frío, calentar los tubos durante 2 minutos en un baño a 42 centígrados. Posteriormente, transferir de nuevo a hielo y adicionar 1 mililitro de medio Luria Bertani líquido estéril y transferir a tubos estériles. Agitar durante 45 minutos a 220 revoluciones por minuto y 37 grados centígrados y después realizar una dilución seriada decimal de 0.5 mililitros en tubos Eppendorf estériles. Sembrar por duplicado 0.1 mililitros de la resuspensión original y 0.1 mililitros de la dilución 10 a la menos 1 en placas de Luria Bertani sólido conteniendo ampicilina 100 microgramos sobre mililitro. Incubar estas cajas a 37 grados centígrados durante todo un día y hacer recuento de colonias. Ahora les presentaremos los resultados obtenidos en esta práctica. En este experimento, células de E. coli DH5-alfa fueron inducidas a competencia de manera química para que pudiera ocurrir la transformación. En este caso, se indujo la competencia química por la incubación en cationes divalentes de calcio, ya que es uno de los métodos más eficientes. Este método se utiliza principalmente para la transformación de bacterias gram negativas, como en este caso la E. coli. Esta competencia se llevó a cabo en el momento que la bacteria se cargó negativamente por los lipopolisacáridos que tienen su membrana externa. Y como sabemos, también las moléculas de DNA tienen carga negativa por sus grupos fosfato, por lo que habría repulsión. Sin embargo, al añadir el cloruro de calcio, los iones de calcio cargados positivamente neutralizaron esta repulsión, permitiendo que posteriormente se pueda absorber el DNA por la membrana. Después se añadió el plásmido o vector PUC19, el cual confiere la resistencia a ampicilina, y al ser pequeño se favoreció la transformación. Posteriormente se incubó en hielo para después pasar a una temperatura más alta y de esta forma ocurrió un choque de calor, que favoreció la absorción de PUC19 por E. coli DH5-alfa. Para que E. coli pueda soportar este choque térmico, debe estar en la fase de crecimiento exponencial medio. Si se encontrara en otra etapa, sería bastante susceptible al calor, resultando en una pérdida de viabilidad en el experimento, que nos disminuiría significativamente la eficiencia de la transformación y no se observaría el fenómeno. Una vez que ocurrió la transformación, se incubó por 45 minutos en medio Luria Bertani sin antibiótico para que aquellas células de E. coli que fueron transformadas pudieran expresar el gen de resistencia a ampicilina adquirido a través de la transformación. Finalmente, para poder observar este fenómeno, se inocularon las células en placas con medio sólido de Luria Bertani adicionado con ampicilina. En una de ellas se inocularon las células de la suspensión original. En la otra placa se sembró la dilución 10 a la menos 1 de la muestra original. Y por último, en otra placa con el mismo medio, se sembraron colonias de E. coli DH5-alfa sin transformar como un control negativo. Después del tiempo de incubación a 37 grados centígrados, se observó lo siguiente.
Después de incubar por horas a 37 grados Celsius en medio LB con ampicilina, no apareció ni una colonia en el control negativo, como podemos observar en la placa, ya que esta E. coli DH5-alfa no fue transformada con el vector PUC19. Por lo tanto, no adquirió la resistencia a la ampicilina y sigue siendo susceptible al antibiótico. Y esto impidió el crecimiento de colonias en las placas. Que en la muestra original sí se observa crecimiento bacteriano. Como vemos, en la placa hay colonias blancas, redondeadas y pequeñas, debido a que en este caso la E. coli DH5-alfa, pese a que se sembró en un medio con ampicilina, sí crecieron colonias, por lo que podemos concluir que sí ha adquirido resistencia al antibiótico y de esta manera ha podido crecer gracias a la transformación, pues el vector PUC19 se introdujo en su DNA y le dio este nuevo rasgo. Ya que hay expresión de la enzima beta-lactamasa, la cual impide el efecto de la ampicilina, y el número de colonias fue de 125. De la muestra original se hizo una dilución 10 a la menos 1 y aquí también se pudo ver que la transformación de E. coli DH5-alfa fue exitosa, ya que también hay crecimiento de colonias, aunque hay menor crecimiento debido a la dilución de las células 1 a 10. La E. coli creció pese a que se sembró en medio de ampicilina, ya que el vector PUC19 que se introdujo en su DNA le dio ese nuevo rasgo genético. Las colonias contabilizadas fueron 43. Conclusión, las bacterias en su medio natural pueden captar fragmentos de DNA del medio ambiente proveniente de otras bacterias. Este proceso se conoce como transformación y tiene gran utilidad en el terreno de la genética, sobre todo en la tecnología del DNA recombinante. En esta práctica se observó este fenómeno al obtener bacterias artificialmente competentes mediante un tratamiento con cloruro de calcio, proceso necesario para que una célula incorpore DNA libre al interior de sus genomas y posteriormente adquiriendo bacterias E. coli transformadas por medio de la inserción de un vector que le brindó el nuevo rasgo genético de resistencia a ampicilina. Finalmente se comprobó la transformación al observar crecimiento bacteriano de E. coli DH5-alfa en placas de LB sólido conteniendo ampicilina. Ya para terminar esta presentación, vamos a ver ahora el cuestionario adjunto en la práctica de transformación bacteriana. Describe el proceso mediante el cual las bacterias se vuelven competentes. Aunque ya explicamos un poco sobre este tema, no está de más recordar que la competencia es la capacidad de una célula para incorporar DNA libre hacia el interior de su genoma. Este es un estado transitorio que sucede hacia la fase terminal de crecimiento exponencial tardía, aunque hay ciertos organismos que pueden estar en estado de competencia todo el tiempo. Dependiendo de si la bacteria es gram positiva o gram negativa, va a tener un método diferente para entrar en competencia. En el caso de las gram positivas, hay ciertos trozos de DNA que se unen a la célula mediante un receptor de la superficie celular que se expresa durante el periodo de competencia. Conforme el DNA va entrando a la célula, una de las hebras es hidrolizada por una nucleasa unida a la superficie. Por último, los eventos de recombinación entre el DNA de hebra simple y el cromosoma bacteriano van a dar como resultado la integración del DNA transformado en el genoma propio de la bacteria. En el caso de las bacterias gram negativas, para poder llevar a cabo la transformación, también tiene receptores para DNA sobre su superficie. Sin embargo, la unión ocurre mediante el reconocimiento de una secuencia de nucleótidos de 10 a 14 pares de bases que es expresada en la superficie y que permite el paso únicamente al DNA de especies relacionadas para unirse y entrar en la célula en estado de competencia.
El DNA de doble hebra entra en la célula, pero solo una de ellas participa en los episodios de recombinación que van a incorporar el DNA transformado en el genoma de la célula receptora. Estos métodos ocurren de manera natural en las células, pero también se puede inducir de manera artificial en el laboratorio en células que no expresan competencia. Pueden hacerse permeables al DNA extracelular mediante el tratamiento con cloruro de calcio u otras soluciones salinas o por electroporación, como ya habíamos mencionado, en donde se exponen las células a una corriente eléctrica breve y fuerte. Pregunta 2 dice, ¿por qué las bacterias necesitan estar en competencia para llevar a cabo una transformación exitosa? Pues porque la transformación ocurre solo en las bacterias competentes. Como ya les hemos dicho, hay bacterias que son competentes todo el tiempo, como Bacillus subtilis, Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae. Otras bacterias como E. coli no pueden incorporar DNA naturalmente, pero se hace artificialmente, ya sea de manera química o física. Pregunta 3 dice, ¿qué utilidad práctica tienen los plásmidos en la tecnología del DNA recombinante? Primero, la tecnología del DNA recombinante es el conjunto de técnicas que permiten aislar un gen de un organismo para posteriormente manipularlo o insertarlo en otro organismo. A veces se utiliza para que las bacterias hagan una gran cantidad de DNA plasmídico. Otras veces las bacterias se utilizan como fábricas de proteínas. Los plásmidos tienen aplicaciones prácticas directas. Algunos ejemplos son la quimiosina recombinante, la cual es una enzima utilizada en la manufactura del queso. Esta originalmente se obtenía del cuarto estómago de los terneros que se alimentan de leche, y los científicos diseñaron una E. coli para la gran escala de la quimiosina, la cual es idéntica a la del ternero, pero cuesta menos y se produce en grandes cantidades. Hoy en día, el 60% del queso de Estados Unidos está hecho de esta quimiosina diseñada genéticamente. Otro ejemplo es la insulina humana recombinante, que como sabemos la usan los diabéticos, la cual es obtenida de E. coli o Saccharomyces cerevisiae. Y esta prácticamente ha sustituido a la insulina derivada de animales. También está la hormona de crecimiento humana recombinante, que es administrada a pacientes cuya glándula pituitaria genera cantidades insuficientes para sostener un crecimiento normal. Antes, esta hormona era obtenida de glándulas de cadáveres. Esto llevaba a que algunos pacientes se enfermaran. La nueva hormona recombinante eliminó dicho problema y es utilizada terapéuticamente, aunque se ha hecho un mal uso de ella, pues se ha utilizado para mejorar el rendimiento de atletas. También está el factor de coagulación 8 recombinante. Hay una proteína de coagulación sanguínea que se administra a pacientes con el desorden de sangrado llamado hemofilia, porque no producen el factor 8 y por lo tanto no coagulan bien. Antes la proteína era obtenida de la sangre de donadores, pero había mucho riesgo a la transmisión de enfermedades como VIH o hepatitis. A continuación está el diagnóstico de la infección de VIH, el cual se hace utilizando la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, la cual se desarrolló gracias a la clonación molecular. También está el arroz dorado. Es una variedad recombinante de arroz diseñada para expresar enzimas responsables de biosíntesis de carotenos. Esto con el objetivo de reducir la incidencia de deficiencia en vitamina A en la población mundial. Y bueno, respecto al cultivo resistente herbicida, son variedades comerciales de importante cultivo agricultural que han sido desarrollados incorporando un gen recombinante que les confiere la resistencia al herbicida glifosfato y simplifica el control de la hierba.
Y finalmente, respecto a los cultivos resistentes a insectos, la bacteria Bacillus thuringiensis produce una proteína con propiedades insecticidas y recientemente plantas han expresado una forma recombinante de esta. Describe el crecimiento en las placas problema. ¿Era este el resultado que esperabas obtener? Como podemos observar en las dos primeras placas sí hay crecimiento. En la primera se sembró la muestra original y se obtuvieron 125 colonias. En la segunda placa se sembró la dilución 10 a la menos 1 y se contaron 43 colonias. En la tercera placa, que se usó como control negativo, se sembraron las bacterias sin transformar y en las tres placas se puso Medioluria vertanis sólido conteniendo ampicilina 100 microgramos sobre mililitro. El hecho de que haya habido crecimiento en las dos primeras y en la tercera no, nos indica que la transformación fue exitosa, puesto que las bacterias transformadas que se encuentran en las dos primeras placas pudieron crecer en el medio adicionado con antibiótico, mientras que en el control negativo no pudieron crecer porque no tenían este gen de resistencia. Describe el crecimiento en las placas del control negativo. ¿Era este el resultado que esperabas obtener? Discute el resultado. Como ya explicamos en la pregunta anterior, en la placa de control negativo no hubo ningún crecimiento justo como se esperaba, puesto que en esta placa únicamente se sembraron bacterias que no fueron transformadas. Aunque sí fueron tratadas con cloruro de calcio para inducir el estado de competencia, después no fue añadido el vector PUC19 que contenía el gen de resistencia a ampicilina, así que cuando fueron incubadas en el medio conteniendo este antibiótico, no apareció ni una sola colonia, ya que la bacteria, como ya había mencionado, no fue transformada, así que seguía siendo susceptible al antibiótico y por lo tanto no hubo ningún crecimiento. ¿Consideras que tu experimento de transformación fue exitoso? ¿Por qué? La transformación de E. coli de H5-alfa fue exitosa porque aunque las bacterias se sembraron en un medio con antibiótico ampicilina, se observó crecimiento tanto en la placa que contenía la muestra original como en la placa que contenía la dilución 10 a la menos 1. Las colonias observadas son blancas, redondeadas y de tamaño pequeño, características que pertenecen a la cepa con la que se trabajó. Esto significa que la cepa ha adquirido resistencia al antibiótico y pudo crecer en la placa con antibiótico gracias a la transformación, pues el vector PUC19, que fue el utilizado, porta el gen de resistencia a este antibiótico y le confirió ese nuevo rasgo de resistencia a la bacteria. ¿Detectamos alguna contaminación en las placas? ¿Y cómo podríamos demostrar que se trata de una contaminación? Bueno, no hay contaminación aparentemente, pues todas tienen un aspecto similar. Las bacterias son blancas, redondeadas y pequeñas, pero esto no descarta que pudiera haber alguna contaminación. Si quisiéramos averiguar si alguna colonia es una contaminación, podríamos recurrir a una PCR para saber si el plásmido insertado se encuentra o no en dicha colonia. Entonces, a la colonia sospechosa se le realiza la extracción de su DNA plasmídico y a este DNA se le añaden enzimas de restricción para cortar el vector buscado, por ejemplo, el vector PMLK83. Después se amplifica por PCR y se deben ver en la electroforesis el vector, identificándolo por el tamaño de pares de bases de los fragmentos generados. Si las bandas no están en el gel, entonces se puede concluir que la colonia en efecto sí es una contaminación. ¿Podemos contar colonias individuales en las placas? De ser así, ¿cuántas obtuvimos? Bueno, en efecto se pueden contar las colonias individuales en nuestras placas. La muestra original tiene 125 colonias. En la dilución 10 a la menos 1 se contabilizaron 43 colonias y en el control negativo no hubo colonias.
Finalmente, si utilizamos 0.1 microgramos de DNA para transformar nuestras células competentes, ¿cuál será la eficiencia de transformación? Primero se tomaron 0.2 mililitros de la bacteria y se añadieron a 1 mililitro de medio LB, lo que da un total de medio de 1.2 mililitros. Esto da una relación de 1 a 6. Luego, en la segunda dilución se tomó 1 mililitro de la bacteria ya transformada, dando una dilución de 1 a 10, por lo que la bacteria, al estar contenida en ambas diluciones y estar diluida un total de 60 veces, cuenta con un factor de dilución de 1 a 60, el cual será utilizado para el cálculo de las UFC transformadas. Para calcular las unidades de formadoras de colonias transformadas, se multiplica el número de colonias por el factor de dilución. Esto se hace con el número de colonias de la dilución 10 a la menos 1, ya que en estos experimentos donde se suele obtener una alta frecuencia de transformación en la muestra original, usualmente la cantidad de colonias es superior a 1000 y es muy difícil contarlas. Por ello, en la dilución 10 a la menos 1 se obtienen una gran cantidad de colonias que se pueden contar con más confiabilidad. El resultado de 43 colonias por 60 es de 2.580 unidades formadoras de colonias. Finalmente, se saca la eficiencia de transformación con el UFC de transformación sobre el DNA de plásmido en microgramos, sustituyendo las 2.580 transformantes sobre 0.1 microgramos de plásmido que se utilizó, da un resultado de 25.800 bacterias transformantes por cada microgramo de plásmido de DNA que se utilice. Es todo de nuestra parte. Si tienen alguna duda pueden consultárnosla. En estas diapositivas vienen anexadas las bibliografías.